Hay promesas que se hacen con palabras, otras con un apretón de manos, pero hay un tipo de juramento que va más allá de todo eso. Un juramento que no se firma con tinta, sino con algo mucho más poderoso: la sangre. Desde tiempos antiguos, distintas culturas han usado la sangre para sellar pactos, para unir almas, para asegurar lealtades que ni la muerte puede romper, pero también para atar a otros a cambio de poder, de amor, de venganza. Lo que pocos saben es que un pacto de sangre no es un juego, no es un simple ritual, es un lazo que se graba en el alma, que trasciende esta vida y que muchos aseguran no se puede romper tan fácilmente. ¿Qué pasa cuando dos personas mezclan su sangre? ¿Qué fuerzas se desatan cuando ese pacto se hace con malicia? Y si te arrepientes, ¿hay vuelta atrás? ¿Qué te parece si hoy escribimos una página más en este diario paranormal? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es realmente un pacto de sangre? No estamos hablando de un apretón de manos. No es un contrato firmado ante notario. Es algo mucho más antiguo, más profundo y para muchos, mucho más peligroso. Un pacto de sangre es un juramento que se sella con lo más valioso que tiene un ser vivo: tu propia sangre. Desde tiempos inmemorables, la sangre ha sido vista como algo sagrado. No es solo ese líquido rojo que corre por nuestras venas, es la vida misma. Es lo que nos mantiene vivos, lo que nos conecta con nuestros antepasados, lo que lleva nuestra esencia. Por eso, cuando alguien derrama su sangre en un ritual, no está haciendo un simple corte, está ofreciendo lo más preciado que tiene. Las culturas antiguas lo sabían muy bien. En el antiguo Egipto, por ejemplo, ellos creían que la sangre era el vínculo entre los dioses y los humanos. Los faraones, que eran considerados intermediarios entre el cielo y la tierra, participaban en rituales donde la sangre jugaba un papel clave para fortalecer esa conexión divina. No era un juego, era algo serio. Los romanos pues tenían su versión de esto, llamaban pactus sanguinis o algo así. Lo llamaban a los acuerdos que se sellaban con sangre. O sea, podían ser alianzas políticas, para acuerdos comerciales o incluso para adoptar a alguien como hijo. El ritual incluía un corte en la mano, la mezcla de la sangre de los participantes y luego la ingestión de un pequeño trozo de pan o carne empapado en esa sangre mezclada. O sea, imagínate esto. Estabas literalmente incorporando la esencia del otro dentro de ti. Y ni hablemos de los griegos, Para ellos, la sangre, y en especial la sangre de los animales sacrificados, pues tenía un poder, el poder de apaciguar a los dioses y ganarse su favor. La sangre era un puente entre lo humano y lo divino. Pero si hay un lugar donde el pacto de sangre se entiende muy a fondo, es en las tradiciones tribales de todo el mundo. En África, por ejemplo, el pacto de sangre ha sido durante siglos una forma de crear lazos de parentesco entre personas que no comparten sangre familiar. Se hacía un corte, se mezclaba la sangre
Y desde ese momento, estas dos personas eran consideradas hermanos para siempre. Lo que tenía uno era del otro. Los enemigos de uno eran enemigos del otro. O sea, no había vuelta atrás. Los escitas eran un pueblo guerrero de la antigüedad, ¿verdad? Que tenían su propia ceremonia. Mezclaban su sangre en una copa de vino y luego los que hacían el pacto debían beber de esa copa. Con eso estaban diciendo: tu sangre ahora corre por mis venas, somos uno solo. En las culturas nórdicas y las germánicas, los pactos de sangre también eran comunes entre guerreros. Se juraban lealtad hasta la muerte y ese juramento se sellaba con sangre. Si alguien traicionaba ese pacto, no solo era un traidor a los ojos del hombre, sino también a los ojos de los dioses. Entonces, ahora, ¿por qué tanto poder? Porque quien entra en un pacto de sangre está diciendo con su propio cuerpo que está dispuesto a morir por lo que promete. En las ceremonias antiguas, los que hacían el pacto intercambiaban sus túnicas, que era como intercambiar su identidad. Intercambiaban sus armas, que significaba: tus enemigos son mis enemigos y pelearé tus batallas como si fueran mías. Y luego caminaban entre la sangre de los animales sacrificados, prometiendo lealtad hasta la muerte. Eso no es una promesa cualquiera. Es un compromiso total, o sea, absoluto, irreversible. Cuando dos personas hacían un pacto de sangre, dejaban de ser individuos, o sea, separados, ¿verdad? Se convertían en una sola entidad. Lo que le pasaba a uno le pasaba al otro. La alegría de uno era la alegría del otro. La deuda de uno era la deuda del otro. Y la culpa de uno también era la culpa de otro. Por eso, muchas culturas, romper un pacto de sangre era considerado algo imperdonable. No era como incumplir un contrato moderno, vaya, que ahora es súper fácil romper un trato, ¿verdad? Donde pagas una multa y vámonos, listo. Romper un pacto de sangre era traicionar a tu propia sangre. Era como traicionarte a ti mismo. Y las consecuencias, según las creencias, eran terribles. Maldiciones, enfermedades, muerte. Y no solo para el traidor, sino para toda tu descendencia, güey. Entonces, hay quienes creen que la sangre tiene memoria. Que cuando dos sangres se mezclan, las almas también se mezclan. Que queda algo atado en el plano espiritual, algo que ni la muerte puede deshacer de todo, digámoslo así. Y ojo, porque esto no es cosa del pasado nada más. Bien, todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay grupos y personas que siguen practicando pactos de sangre. En algunas tribus de África, los rituales de iniciación incluyen pactos de sangre para unir a los jóvenes con la comunidad. En ciertas organizaciones como la mafia italiana, el juramento de sangre sigue siendo parte de su código interno. El famoso omerta, el código del silencio, se sella con sangre. Y quien lo rompe sabe que su vida corre peligro. Y ni hablar de lo que hemos visto en la cultura popular, las películas como El Padrino, donde la sangre sella la lealtad de la familia, o series como Supernatural, donde los personajes hacen pactos con demonios a cambio de poder, o Juego de Tronos, donde los juramentos de sangre tienen consecuencias que marcan el destino de reinos enteros. Pero más allá de la ficción, lo cierto es que el pacto de sangre sigue despertando fascinación y miedo, porque toca algo muy profundo entre nosotros. Algo que sabe que la sangre no es un símbolo cualquiera, es la vida. Y cuando ofreces tu vida en un pacto, las cosas se ponen serias. Miren,
En los siguientes bloques vamos a ver los métodos concretos que se usan para hacer estos pactos, los peligros reales que enfrenta quien se atreve a sellar uno. Y la gran pregunta: ¿se puede romper un pacto de sangre? Porque según muchos, cuando la sangre se ha mezclado ya no hay marcha atrás, ¿eh? Pero eso lo veremos despuesito. Por ahora, mira, quédate con esto. Un pacto de sangre es el vínculo más fuerte que puede existir entre dos personas. Más fuerte que la amistad, más fuerte que el matrimonio. Porque cuando mezclas tu sangre con alguien, estás diciendo, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Tus problemas son mis problemas, tu destino es mi destino. Y hasta que la muerte nos separe, y más, y tal vez ni eso. Ok, ya sabemos que es un pacto de sangre y cómo se ha practicado desde tiempos antiguos. Pero ahora viene lo que realmente importa. ¿Qué pasa cuando alguien se mete en esto? Porque los pactos de sangre no son juegos, amigos. No son promesas que se hacen y se olvidan. Tienen consecuencias. Y en muchos casos esas consecuencias son terribles. Miren, vamos a hablar primero de lo que dicen los que creen en el plano espiritual. Para ellos, la sangre no es solo un líquido. La sangre tiene memoria, guarda esencia de quien la derrama. Y cuando dos sangres se mezclan, las almas también se mezclan. Queda algo atado en el más allá, dicen. Algo que ni la muerte puede deshacer así tan fácil. Por eso, un pacto de sangre no es como firmar un contrato que puedes romper pagando unas multas. Es un lazo que se graba en el alma. Y si ese pacto se hace con malicia o con odio, o con la intención de dañar, las consecuencias pueden perseguirte más allá de esta vida. Hay quienes aseguran que quien hace un pacto de sangre para obtener poder, amor o venganza, ¿va?, pues termina pagando un precio muy alto. Porque ese poder no llega solo. Llega acompañado de energías oscuras, de entidades que se pegan a quien hizo el pacto y no lo sueltan tan fácil. Larvas astrales, les dicen unos, espíritus que se alimentan de la energía de la persona y la van consumiendo poco a poco, dicen otros. Pero no todo es creencia, ¿eh? O sea, también hay casos reales documentados donde los pactos de sangre han terminado en tragedia. Y esos casos nos ayudan a entender que esto no es solo un mito. Uno de los ejemplos más conocidos es el de la mafia italiana. Allí, el juramento de sangre, conocido como omerta, es un código de silencio y lealtad, más que nada, que se sella con sangre. Quien entra a la mafia jura lealtad absoluta, y quien rompe ese juramento sabe que su vida corre peligro. No es una amenaza vacía, es una sentencia de muerte. El ritual es simple, pero poderoso. Se hace un corte en el dedo, se junta la sangre en una estampita de algún santo, creo, y se prende fuego mientras el iniciado jura lealtad. La idea es que así como arde la estampita, arde el traidor si alguna vez traiciona. Y la historia ha demostrado que no es puro teatro. Decenas de mafiosos han muerto por romper el pacto. Otro caso escalofriante es el de la secta de David Koresh en Waco, Texas. Koresh, él predicaba la necesidad de un nuevo pacto con Dios,
Un pacto que implicaba derramamiento de sangre y una entrega total a su liderazgo. Qué estupidez, ¿verdad? Los movimientos de la secta hicieron un pacto de sangre y sellaron su lealtad con Koresh y también con la causa, ¿verdad? Ese pacto se convirtió en un factor clave en la tragedia de 1993, cuando las autoridades irrumpieron en la sede de la secta y todo terminó en un tiroteo que dejó a más de 80 personas fallecidas, incluyendo mujeres y niños. Y hay casos más recientes y perturbadores, ¿verdad? Miren, en el 2014, en un pequeño pueblo de Merrillville, Indiana, una pareja llamada Kelly y Jason Cochran hicieron un pacto de sangre. El pacto era simple, pero bien macabro. Si uno de los dos tenía una aventura, el otro debía asesinar al amante. Chris Reagan, un veterano de la Fuerza Aérea, fue la primera víctima. Kelly lo atrajo a su casa con la promesa de tener intimidad y Jason le disparó en la cabeza. Luego desmembraron el cuerpo y esparcieron los restos en un bosque, güey. Pero la historia no termina ahí. Tiempo después, Kelly, resentida con Jason por haberla forzado a cumplir el pacto, decidió vengarse. Jason apareció muerto por una sobredosis de anfetaminas, pero la autopsia reveló la verdad. Lo habían asfixiado con una almohada después de inyectarse la dosis letal. Lo más aterrador es que las autoridades creen que puede haber más víctimas. La policía sigue investigando posibles desapariciones vinculadas a esta pareja. Miren, y esto no es ficción, es un caso real, documentado, que muestra hasta dónde puede llegar un pacto de sangre cuando cae en manos equivocadas. Hay también casos más cercanos a nosotros en México, ¿eh? En el mundo de la política se ha hablado de pactos de sangre y rituales oscuros. El periodista Francisco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, ha señalado que varios políticos mexicanos han recurrido a la brujería y a pactos de sangre para obtener poder. Uno de los casos más sonados fue el de Xóchitl Gálvez, no hace mucho, quien en plena campaña electoral, en marzo del 2024, se pinchó el dedo y firmó con su sangre un pacto con los mexicanos, prometiendo no quitarle los programas sociales. Lo hizo en Irapuato, Guanajuato, un viernes 1 de marzo, que casualmente es considerado el Día Nacional de los Brujos por algunas tradiciones. Para muchos, eso fue más que un acto simbólico, fue un ritual, un pacto de sangre en toda la regla, hecho con un contexto político y ante las cámaras. Y como dato escalofriante, ese mismo fin de semana en Irapuato, 8 hombres murieron de forma violenta. ¿Coincidencia? Para algunos no, ¿eh? ¿Y qué decir de los brujos que ofrecen pactos de sangre por internet, En Perú, en Ecuador, pero más en Perú, ¿va? Un sujeto que se hace llamar Brujo Francisco ofrece pactos con Satanás usando 7 gotas de mi sangre. O sea, promete revelaciones para ganar la lotería, poder, fama, belleza y hasta la capacidad de humillar a quienes te humillaron. Todo eso a cambio de un pacto de sangre. Pero lo que no dice el anuncio es el precio que se paga después. Porque ese es el punto. El que hace un pacto de sangre para obtener algo siempre termina pagando. Puede ser con su salud, con su tranquilidad, con su familia o con su propia vida.
Los que saben de estos temas dicen que no hay pacto que no tenga consecuencias. La sangre que se derrama en un ritual queda ahí como testigo y lo que se pide se cobra. Hay quienes terminan con pesadillas constantes, con la sensación de que alguien los observa, con enfermedades que ningún médico puede explicar. Otros ven cómo su familia se desintegra, cómo el dinero que obtuvieron se esfuma, cómo la suerte se vuelve en su contra. Porque la sangre, cuando se usa con mala intención, no olvida. Y el que la usa queda marcado. A veces de por vida. Es más, a veces más allá, güey. Mira, en el siguiente bloque vamos a ver la pregunta que muchos se hacen. ¿Se puede romper un pacto de sangre? Porque si esto es tan peligroso, si ata tanto, pues tiene que haber alguna manera de salir de ahí. ¿O no? Ok. Llegamos a la pregunta que muchos se hacen después de escuchar todo esto. ¿Se puede romper un pacto de sangre? Porque si es tan peligroso, si ata tanto, si tiene consecuencias tan terribles, pues tiene que haber alguna manera de salir de ahí, ¿o no? La respuesta, como casi todo lo que toca a lo paranormal, es depende de a quién le preguntes. Para muchos, un pacto de sangre es para siempre. Y punto. No hay vuelta atrás. Cuando dos sangres se mezclan, las almas también se mezclan. Y eso no se puede deshacer. Es como querer separar el agua de la leche una vez que ya las revolviste. O sea, no se puede, güey. Pero hay quienes creen que sí hay formas de romper un pacto de sangre. Eso sí, advierten que no es tan fácil y que no es seguro. Y que quien lo intenta puede terminar peor de lo que empezó. Miren, vamos a ver primero lo que dicen las tradiciones antiguas. En muchas culturas, romper un pacto de sangre era considerado algo imperdonable. No era como incumplir un contrato ya, donde pagas la multa y ya. Romper un pacto era traicionar a tu propia línea, a tu propia sangre. Era como traicionarte a ti, güey. En la antigua Roma, por ejemplo, los pactos de sangre eran sagrados. Quien los rompía era considerado un traidor ante los dioses y la sociedad. Y las consecuencias podían, maldiciones, enfermedades, muerte. Y para toda tu familia también era eso. En las culturas de África, donde el pacto de sangre se usaba para crear lazos de parentesco, romper el pacto era algo impensable. Las dos personas que habían mezclado su sangre eran consideradas hermanos para siempre. Lo que tenía uno era el otro, los enemigos de uno, ya, bla, bla, bla. Pero en algunas de esas mismas culturas existen rituales para deshacer pactos. Eran ceremonias complejas, muy peligrosas, dicen, que implicaban ofrendas, sacrificios y la intervención de un brujo con mucho poder. O sea, no era algo que cualquiera pudiera hacer. Uno de esos rituales consistía en enterrar un objeto que representara el pacto. Puede ser una prenda de ropa que usó durante la ceremonia, un cuchillo con el que se hicieron los cortes o un trozo de tela manchado con la sangre de los participantes. O sea, y se enterraba en un lugar especial lejos de la comunidad y se hacía una ofrenda a los espíritus pidiendo que el pacto se deshiciera. Otro método era el ritual del fuego. Se escribía el pacto en un papel o en un trozo de tela y se quemaba mientras se pedía a los dioses o a los espíritus, ¿va?, que liberaran a la persona de su compromiso. Las cenizas se enterraban o se arrojaban al agua, ¿va?, dependiendo de cada tradición, ¿va?
En algunas tradiciones europeas se usaba el agua bendita y la sal. Se hacía un baño de purificación con sal gruesa, mientras se rezaban oraciones específicas. Luego se derramaba agua sobre la persona, pidiendo que todo lazo oscuro quedara roto. O sea, medio tardado. Pero ojo, porque todos estos métodos tienen algo en común. No son seguros. Quien intenta romper un pacto de sangre se expone a que las entidades o energías involucradas se molesten. Y si se enojan, las consecuencias pueden ser mucho peores que las del pacto original. Hay casos documentados de personas que intentaron romper pactos y terminaron peor. Enfermedades repentinas, accidentes inexplicables, locura, muerte, porque la sangre que se derramó en el pacto no olvidó. Y si intentas borrar ese compromiso sin el respeto debido, puedes despertar algo que no vas a poder controlar. En la tradición afrocaribeña, por ejemplo, se cree que los pactos de sangre con entidades espirituales son prácticamente imposibles de romper. Esas entidades consideran que la persona les pertenece y no van a soltarla fácilmente. Si alguien intenta liberarse, puede sufrir todo tipo de desgracias. Hay también una creencia extendida de que romper un pacto de sangre requiere un sacrificio equivalente al que se hizo para sellarlo. Si el pacto se hizo con la sangre de una persona, puede que se necesite sangre para romperlo. Si se hizo con la vida de un animal, puede que se necesite otro animal. Y si se hizo con la promesa de algo muy valioso, puede que haya que pagar con algo igual de valioso. Por eso, muchos prefieren no intentarlo. Prefieren vivir con las consecuencias del pacto, por muy malas que sean, antes que arriesgarse a lo que pueda pasar si intentan romperlo. Pero también hay quienes han logrado liberarse, ¿eh? En testimonios recogidos en diversas culturas, algunas personas aseguran haber roto pactos de sangre mediante rituales muy específicos, con la ayuda de brujos, chamanes, curanderos o sacerdotes con mucho conocimiento. Uno de esos testimonios es el de una mujer en México que había hecho un pacto de sangre con un hombre para tenerlo atado a ella. Con el tiempo se arrepintió, buscó una bruja en Catemaco, creo que fue, en Veracruz, famoso por sus rituales de limpieza. El brujo le hizo una ceremonia de desligue con velas, hierbas y oraciones. Le pidió que llevara tierra de siete cruces de caminos y que la enterrara en el lugar donde había hecho el pacto. La mujer asegura que después de eso el hombre dejó de buscarla y ella recuperó su tranquilidad. Otro testimonio viene de Perú. Un hombre había hecho un pacto de sangre con una entidad oscura para obtener dinero fácil. Por un tiempo le fue bien, pero después empezaron los problemas, pesadillas, enfermedades, peleas con su familia. Entonces buscó un chamán en la selva que le hizo una ceremonia con ayahuasca y tabaco. Durante la ceremonia, el hombre vio a la entidad que lo ataba y pudo negociar su liberación a cambio de una ofrenda, ¿va? Entonces desde entonces dice que su vida cambió. Pero estos casos son la excepción, no la regla. La mayoría de quienes intentan romper un pacto de sangre no lo logran o terminan mucho peor. Lo que recomiendan los que saben es esto, Antes de hacer un pacto de sangre, piénsalo 2 veces o 3 veces, 100 veces.
pero una vez que lo haces ya no hay marcha atrás. O si la hay, es tan peligrosa que mejor ni lo intentes. Y si ya lo hiciste, ¿va? Y te arrepientes, pues busca ayuda profesional. No cualquier brujo o chamán pedorro, ¿va? Alguien con verdadero conocimiento, con años de experiencia, que sepa lo que está haciendo. Y prepárate para pagar un precio, porque nada es gratis en este mundo. Porque la sangre, cuando se derrama en un pacto, queda ahí como testigo, como lazo, como recordatorio de que hay cosas que no se deben, con las cuales no se debe jugar. Y que cuando se juega, las consecuencias pueden durar para siempre. Y miren, y así cerramos todo esto. Los pactos de sangre, esos juramentos que no se firman con tinta, sino con lo más sagrado que tenemos, que es la vida misma, desde mucho tiempo atrás, ¿va? Antiguos, los hombres y mujeres han buscado en la sangre el poder de atar, de dominar, de obtener lo que las palabras no pueden conseguir. Pero como vimos, todo tiene un precio. Hay quienes hicieron pactos por amor y terminaron presos de un cariño que ya no sentían. Quienes lo hicieron por poder, pues terminaron perdiendo lo poco que tenían. Quienes lo hicieron por venganza terminaron devorados por su propio odio. Porque la sangre no olvida, no negocia, además no perdona. Y si tú llegaste hasta aquí preguntándote si vale la pena hacer un pacto de sangre, espero que algo te quede claro. No es un juego, no es un trámite. Es un lazo que se graba en el alma, que trasciende esta vida y que muchos aseguran no se puede romper tan fácilmente. Y como dije, si ya lo hiciste, pues busca salida. Pues ya sabes que el camino de regreso es más peligroso que el de ida. Ahora dime tú qué opinas. ¿Los pactos de sangre son reales o puro cuento? ¿Que deberías hacer uno? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho y haya terminado mal? Déjame en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, ya sabes. Suscríbete, activa la campanita y comparte esto con alguien que necesite entender que hay promesas que no se deben hacer, sobre todo si corren por sus venas. Porque esto es el Diario Paranormal. Nos vemos en la próxima, si es que la sangre no te ata primero.